La ofensiva de verano de Putin colapsa, ha llegado el momento de afrontar la realidad. Mientras Alemania exige que Moscú elija entre negociar o afrontar graves consecuencias, otro general ruso cae, esta vez, no por las balas ucranianas, sino por la corrupción que corroe a las fuerzas armadas. Y los ataques en suelo occidental se multiplican, con huellas que van mucho más allá del Kremlin. Desde el sospechoso incendio en el puerto más grande de Alemania hasta la ola de sabotaje iraní en Australia, el mundo está siendo testigo de una peligrosa escalada. Mientras tanto, Ucrania resiste, desmantela los planes de Moscú y expone la fragilidad de un ejército que, pese a sus números, no avanza. Los llamados expertos militares del Kremlin aseguraron a Putin una victoria aplastante para el otoño. Prometieron el colapso de las defensas ucranianas, la creación de una zona de amortiguación en el norte y avances decisivos en Donbass. Pero la realidad es otra. Después de 3 meses de ofensiva, el saldo ruso es insignificante, solo 1.800 kilómetros cuadrados conquistados, equivalente al 0,3% del territorio ucraniano. Para empeorar las cosas, las tropas de élite, lanzadas en masa en dirección a Sami y Kharkiv, apenas lograron arañar 70 kilómetros de frontera, muy lejos del cinturón de seguridad soñado por Putin. En Donbass, la situación no fue diferente. Tras una breve incursión en el centro de Pokrovsk, las unidades rusas fueron diezmadas o capturadas en cuestión de semanas. En el sur ni siquiera hubo un intento de ofensiva. El único éxito, una cuña entre 15 y 17 kilómetros al norte de Pokrovsk, se convirtió en un blanco fácil para los contraataques ucranianos, lo que obligó a la retirada táctica de las fuerzas rusas. Analistas como Gustav Gressel, del diario Bild, no tienen dudas, el plan fracasó. Y el invierno, con su suelo helado y sus árboles desnudos, puede ser el último as bajo la manga de un ejército exhausto pero aún peligroso. Mientras tanto, continúa la purga interna en el alto mando ruso. Esta vez la víctima es el general de división Konstantin Kupsinov, exdirector de un centro médico militar, detenido por malversación de 57 millones de rublos en planes de sobreprecio de equipos. No es un caso aislado. Desde la caída de Shoigu, ya hay 9 generales tras las rejas o en espera de juicio por corrupción. A una velocidad asombrosa, las fuerzas de seguridad rusas están igualando a las fuerzas armadas de Ucrania, no en batallas, sino en generales neutralizados. La ironía es cruel. Mientras Ucrania derriba a comandantes enemigos en el campo, Rusia los derriba mediante procesos penales. Aumenta la presión sobre Moscú. La canciller alemana fue clara: si Putin se niega a dialogar con Zelensky, Occidente no tendrá más remedio que apretar el lazo. Ya se están debatiendo sanciones adicionales en la Unión Europea y Estados Unidos no descarta nuevos aranceles punitivos. Incluso Friedrich Merz, líder de la oposición en Alemania, admite que Ucrania está abierta a negociaciones, siempre y cuando las garantías de seguridad sean inquebrantables. ¿Qué pasa si la reunión bilateral no se concreta? No se descarta la hipótesis de una cumbre con Trump en la mesa. El mensaje es sencillo: la pelota está en el tejado del Kremlin. Pero los focos de tensión no se limitan a Ucrania. En Alemania, un devastador incendio en el puerto de Hamburgo, estratégico para el envío de armas a Kiev, dejó 6 heridos, 1 de gravedad, y paralizó la autopista A1 durante horas. El incendio comenzó con un coche en un almacén lleno de bombonas de gas, que explotó en una cascada, lanzando metralla a cientos de metros de distancia. Más de 120 bomberos, equipos especiales e incluso drones se movilizaron para controlar las llamas. La pregunta candente: ¿coincidencia o simplemente otro ataque orquestado? Después de todo, esta no es la primera vez que instalaciones críticas en Europa son objeto de sabotaje. Y las amenazas vienen de todas direcciones. Australia acusa formalmente a Irán de ordenar 2 ataques incendiarios en Sídney y Melbourne, dirigidos a un restaurante kosher y una sinagoga. Para el primer ministro Anthony Albanese, se trata de una agresión sin precedentes, un Estado extranjero que actúa dentro de sus fronteras para sembrar odio y división. La respuesta no se hizo esperar: expulsión del embajador iraní, suspensión de la misión diplomática en Teherán y un proyecto de ley para clasificar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. El mundo está en alerta. Mientras tanto, en Chechenia, otra tragedia afecta a los civiles. Y en el propio Parlamento ruso, la sorpresa: una propuesta absurda para que los ciudadanos donen sus tarjetas bancarias a los sacerdotes, supuestamente para salvar almas. Entre guerras, corrupción y fanatismo, la Rusia de Putin se hunde en sus propias contradicciones. La pregunta sigue siendo:
¿Hasta cuándo? Irán no solo está en el punto de mira de las sanciones internacionales, también está bajo sospecha directa de alimentar el odio. Los servicios de inteligencia australianos señalan al régimen islámico como el probable cerebro detrás de una ola de actos antisemitas en el país, investigaciones que revelan un patrón siniestro: el terrorismo no conoce fronteras y Teherán exporta su ideología como arma. Mientras tanto, en Chechenia la impunidad no es un privilegio, es una herencia. El clan Kadyrov no se trata solo de medallas, mansiones y flotas de lujo. Es un sistema donde las leyes se doblan hasta el apellido. El memorial denuncia un capítulo más de esta macabra farsa. Yassin Zakriev, sobrino de Ramzan Kadyrov y presidente de la Cámara de Cuentas Regional, convirtió una carretera en un cementerio. A gran velocidad, su coche destruyó a una familia, una pareja murió instantáneamente y 2 niños resultaron gravemente heridos. Los testigos hablan de una carrera demencial, pero el resultado fue aún más cínico. Al día siguiente, las autoridades organizaron una reconciliación entre las familias, sin investigación, sin justicia. Al fin y al cabo, cuando el criminal está relacionado con el dictador, hasta la sangre se borra con un apretón de manos. Zakriev no es un caso aislado. Es hijo de Zulay Kadyrova, hermana de Ramzan, y heredero de una dinastía que ha controlado los destinos de la República durante años. Designado para el cargo en diciembre de 2023, ¿ha ocupado puestos clave antes, por mérito? No. Por apellido. En 2016, tras un accidente similar, Kadyrov prometió tratar a los responsables como terroristas y expulsó a decenas de familiares de la víctima. Pero cuando el asesino es un miembro de la familia, la justicia se convierte en una broma. La pregunta es inevitable: ¿cuántas vidas cuesta comprar la impunidad en Chechenia? Mientras tanto, en Moscú, el circo legislativo supera incluso los estándares de la Duma. El Senado ruso, en su prisa por iniciativas creativas, parece decidido a convertir el país en un reality show de absurdos. Y en el centro de este espectáculo está Valentina Matviyenko, cuya indecisión estratégica oscila entre la inteligencia artificial, los muñecos Labubu y las uñas. Pero esta vez un colega decidió elevar el nivel del delirio. Olga Epifanova, senadora y líder de la Unión Socialdemócrata de Mujeres Rusas, tuvo una revelación: los rusos deberían llevar sus tarjetas bancarias a sus sacerdotes. No para regalarlos, todavía, sino para que el clero los bendiga. Sí, has leído bien. En una entrevista con Gaceta RU, explicó: si los sacerdotes ya consagran casas, automóviles y objetos personales, ¿por qué no extender la bendición a los plásticos que almacenan, o vacían, las cuentas de los fieles? No es magia del dinero, asegura, es una oración por la prudencia financiera. Convenientemente, Epifanova parece haber recibido buenas respuestas a sus oraciones. En 2021, Dios le concedió 18 millones de rublos en ingresos, así como un imperio inmobiliario de más de 1.100 metros cuadrados. ¿Coincidencia? ¿O tus cartas ya están sobrebendecidas? Pero la Iglesia Ortodoxa rusa, siempre atenta a las prioridades nacionales, decidió que las oraciones deberían tener un objetivo más digital. Yeromont Makary de la diócesis de Ivanovo-Voznesensk declaró en la radio local que el nuevo mensajero doméstico Max es una bendición terrenal para resultados útiles. Sí, mientras el país se hunde en las sanciones y el aislamiento, el clero pide a los fieles que oren no por pan, sino por aplicaciones. Después de todo, en una Rusia donde la tecnología se utiliza para censurar y la fe para distraer, incluso un servicio de mensajería se convierte en un milagro. ¿Y tú, qué opinas? ¿Que la bendición de las cartas atrae prosperidad, o que la prosperidad ya está atrayendo bendiciones selectivas? ¿Que Chechenia es un estado dentro de un estado, o que el estado ruso es un engaño dentro de un engaño? Las respuestas, como siempre, están en los comentarios, donde el fuego ya arde. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, el Festival de Inglaterra Medieval de Pippinford Park nos recuerda que durante siglos la humanidad ha estado repitiendo los mismos errores: el choque de espadas, el trote de los caballos, el chasquido de las cuerdas de los arcos. ¿La diferencia? Hoy en día, los tiranos usan drones en lugar de ballestas y los bufones visten trajes en el Senado. Gracias por seguirnos hasta aquí. Su compromiso, comentarios, me gusta, acciones, es lo que nos mantiene unidos contra la indiferencia. Que tengamos un día productivo, pero sobre todo lúcido. Hasta la próxima, y que las noticias que lleguen sean menos absurdas, o al menos más justas.